Sansón y el león, revelado el milagroso miel oculto y el increíble plan de Dios. Historia de Sansón. En el tercer año de Joaquín, rey de Judá, el pueblo de Israel se hallaba inmerso en la oscuridad, gobernado por los filisteos, quienes oprimían a las tribus escogidas del Altísimo. En medio de esta turbulencia, un niño nació en la ciudad de Sora, en la tierra de Dan. Su nombre era Sansón, un nazareo consagrado a Dios desde su nacimiento. Su vida prometía ser un instrumento poderoso en las manos de Yahvé, un símbolo de fuerza y fe. Un día soleado, con el calor del sol abrasando su piel, Sansón se aventuró hacia Timnad, la ciudad de las viñas, decidido a buscar una esposa entre las filisteas, desafiando las normas establecidas por su pueblo. En su camino, una inquietud se apoderó de su corazón. Un soplo de lo divino pareció envolverlo, dándole cuenta del propósito mayor que lo había sido asignado: liberar a Israel de la esclavitud filistea. Mientras los murmullos de la naturaleza lo rodeaban, un oscuro y resonante rugido surgió entre las colinas, sacudiendo el aire. De repente, un león feroz y formidable se lanzó hacia él. El Espíritu del Señor descendió con poder sobre Sansón, llenándolo de una fuerza sobrehumana. Con un grito que resonó como un trueno, tomó al león por la mandíbula y lo desgarró en pedazos como si fuera un simple cabrito. Esta acción, singular y extraordinaria, no solo reveló la intervención divina, sino que se estableció un hito en su historia, un verdadero llamado a la batalla contra el opresor. Sanando por el eco de su victoria y aún sin comprender el peso de su llamado, Sansón continuó su camino. Días después, regresó al lugar del encuentro y vio el cuerpo del león. Un espectacular asombro lo invadió. En su interior, unas abejas habían hecho su colmena, produciendo un dulce manjar, miel. Al llevarse la dulzura a sus labios, comprendió que incluso en lo más oscuro, la provisión de Dios siempre brota. Así, Sansón comenzó a vislumbrar que su vida sería un símbolo de lo maravilloso que pueda surgir de las adversidades. La miel, escondida en el león, se convirtió en un recordatorio de las promesas de Dios, una señal de que su lucha no estaría sola. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con el tiempo, la gloria y la lucha de Sansón se entrelazaron en una danza milagrosa y desafiante. Sin embargo, la vida del nazareo se tornó cada vez más complicada, enfrentándose no solo a sus enemigos filisteos, sino también a sus propias tentaciones. Las sombras del dilema moral comenzaron a acecharlo. La batalla más ardua no era contra sus opresores, sino contra su propia fragilidad. La búsqueda de su corazón por amor y aceptación resonaba en cada decisión. A medida que la historia de Sansón avanza, la pregunta persiste: ¿logrará recordar su identidad y el llamado glorioso que Dios le ha otorgado? La miel del león ya no es solo un símbolo de provisión, sino un rayo de esperanza. El desenlace se aproxima, revelando un camino lleno de desafíos divinos y humanos que harán que su fe sea probada. En el horizonte, el impacto de sus elecciones se reflejarán en la historia de su pueblo. Y aconteció que, tras un tiempo de reflexión en su corazón, Sansón descendió nuevamente a Timnad, seguro de que allí encontraría no solo la compañía de su deseada esposa, sino también el propósito que su alma anhelaba. Mientras recorría las frondosas sendas de viñas, su corazón latía con la fuerza de las promesas que el Señor había susurrado a lo profundo de su ser.
Sin embargo, el eco de sus hazañas aún resonaba en su mente como en un tambor. El Espíritu de Dios me abraza, soy llamado a ser un juez para Israel. Al llegar a la ciudad le aguardaban sorpresas. Había sido preparado un banquete en honor a los recién comprometidos, un festín que brillaba con la opulencia de la cultura filistea. Sansón, sintiendo la tensión en el aire, notó las miradas curiosas y burlonas que se volvían hacia él. La risa de los filisteos resonaba como campanas distantes, y en su interior surgió una lucha entre el orgullo y la mesura. Entonces decidió hacer un enigma, como un desafío que atrajese la atención de todos. De lo que come el devorador salió alimento, y de lo fuerte salió dulce. Sus palabras flotaron en el aire y un murmullo expectante se propagó entre los filisteos. Pero desconociendo el significado más profundo de su mensaje, su propia elección lo llevó hacia un abismo mayor. Cuando el séptimo día del banquete se acercaba a su fin, los filisteos, sedientos de resolver el enigma, se acercaron a su esposa y la amenazaron. «Si no logras que tu marido nos lo diga, te quemaremos a ti y a la casa de tu padre». La presión se hizo insoportable y la esposa de Sansón, aterrorizada, clamó por la revelación del secreto que anidaba en su corazón. «¿Acaso me odias y no me amas?», le preguntó ella, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. La lucha interna de Sansón se agudizaba, su amor por ella chocaba con el compromiso que había hecho con Dios. Sin embargo, rendido ante la angustia de su amada, le reveló la verdad. «Mi fuerza está en el cabello de mi cabeza, pues he sido consagrado a Dios desde mi nacimiento». Los filisteos, al escuchar la revelación, celebraron su victoria. En ese instante, Sansón se dio cuenta de que sus decisiones, impulsadas por el deseo y el amor, lo estaban alejando del plan divino trazado para él. Su jurisdicción estaba amenazada, y el peligro crecía en la sombra de sus decisiones. Sin embargo, el tiempo de Dios no se detiene. Él siempre tiene una estrategia, incluso cuando el camino parece oscuro. El día siguiente llegó como un nuevo amanecer, y Sansón, enfrentándose a la inminente pérdida de su propósito, vio cómo el Espíritu del Señor comenzó a moverse una vez más en su interior. Se sintió invadido por una fuerza desconocida, una energía que infló su ser y estimuló su alma para enfrentarse a los filisteos. Era el mismo aliento que lo había guiado en su victoria contra el león. Se convocó a los filisteos, y en una explosión de fuerza sobrenatural, Sansón tomó la mandíbula de un asno y golpeó a 1000 hombres. Cada impacto resonaba con el eco de la justicia divina. En cada golpe reclamaba no solo su libertad, sino también, sin saberlo, el destino de toda una nación. Mientras caían, el mensaje se tornaba claro. Aún en medio de la traición y de la confusión, Dios estaba en control, orquestando una redención mayor dentro del caos. Este no era solo un acto de poder, sino un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la mano de Dios podría manifestarse a través de aquellos que perciben su llamado. Y mientras el sol caía en el horizonte, con su luz tiñendo la tierra de oro, Sansón cayó de rodillas, exhausto, comprendiendo finalmente que su vida representaba algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Allí, en la soledad, contemplando el destino de su pueblo, una pregunta vibraba en su corazón. ¿Cuál será el verdadero papel que desempeñaré en el plan soberano del Creador? Así, mientras la lucha por su identidad continuaba, una revelación crucial aguardaba en la penumbra, prometiendo un giro aún más dramático en el relato de su vida. La batalla por la fe y la identidad no había hecho más que comenzar. Y en el silencio que siguió, el clamor divino resonó con fuerza. La redención de Israel será consumada, y a través de ti, mi siervo, se desatará la salvación. Verdad y sacrificio se entrelazaban, y el desenlace de esta historia espiritual ya estaba escrito en la eternidad.
Y aconteció que, después de la batalla de esa jornada, donde la rabia y la fuerza habían prevalecido, Sansón se alejó hacia las colinas, sintiendo aún la carga de su propósito. En su corazón, la angustia y la confusión luchaban por instalarse, mientras las palabras que le había dicho su esposa resonaban en su mente. ¿Acaso me odias y no me amas? Las raíces de su vida se entrelazaban con el amor y la traición, todo dentro de un mismo susurro. El calor del día comenzaba a disiparse, y las sombras de la tarde cubrían la tierra. Sansón se detuvo junto a un arroyo que murmuraba entre las piedras. Allí recordó la ocasión en que, con una fuerza soberana, había destrozado a su enemigo. Pero, ¿a qué precio había obtenido esa victoria? La voz de Dios, que había contestado sus clamores, parecía ahora distante, como un eco en cavernas lejanas. Mientras meditaba, una imagen surgió en su mente. El león que había matado años atrás, escupiendo miel. Era un símbolo de lo divino en medio de lo mundano, un recordatorio de los planes sagrados que Dios podía tejer incluso en los momentos de tribulación. Sansón percibió que había una lección en ese hallazgo, un milagro fresco en medio del horror de la batalla, y su espíritu se avivó. Entonces el Espíritu del Señor descendió de nuevo sobre él, atrayendo su atención hacia la gran necesidad que acechaba a Israel. Sansón se levantó, no solo como guerrero, sino como una voz del cielo, clamaría a su pueblo. Sabía que dentro de él residía un fuego que no podía ser apagado, ansioso por desatar la promesa de salvación en medio de la opresión filistea. «¡Oh Israel!», gritó Sansón con voz potente, «despierta del sopor, levanta tus ojos. El Señor no te ha olvidado. En cada batalla, Él está contigo. En cada derrota, Él tiene un propósito». Y mientras hablaba, vislumbres de su destino se desplegaron ante él, cruzando sus pensamientos como relámpagos. Con determinación, Sansón se dirigió a los líderes de su pueblo. Los ancianos, con rostros marcados por la desesperanza, miraron a su juez con asombro. «¿Cómo ha de ser nuestra redención?», preguntaron ellos, temerosos. Sansón hizo una pausa, sintiendo la latente presencia de Dios a su alrededor. La victoria no se halla en nuestras fuerzas, sino en el recordatorio del pacto eterno. El Señor está con nosotros, no temas. Y así en la colina, rodeado por el pueblo que clamaba su salvación, Sansón levantó su voz en una oración cargada de fervor. «Señor de los ejércitos, escúchame. Si tu pueblo regresa a ti, ¿no nos salvarás de la mano de nuestros opresores?». Las palabras salieron de sus labios con la intensidad de un fuego divino, y hubo un replanteamiento del servicio y la devoción al Altísimo entre los israelitas. De repente, una sombra de claridad se cernió sobre él. Mientras abrazaba su llamada, Sansón sintió que a través de él, el plan divino empezaba a tejerse con mayor solidez. Cada tejido de la historia del pueblo de Dios se fundía en un solo hilo de esperanza. Y entre soplos de viento, la voz del Señor resonó en su interior. «¿Qué crees que he estado preparando, Sansón? Tu vida será la antorcha que iluminará el propósito esperado. A través de tu dolor y sacrificio, mi gloria se manifestará y se revelará un futuro de liberación». Desbordante de expectativa, Sansón avanzó hacia las llanuras, donde el pueblo aún yacía incrédulo. En su corazón llevó consigo la pregunta latente: ¿quién será que levantará al pueblo para que crea? Una certeza comenzó a brotar, un sentimiento de que Dios tenía mucho más reservado de lo que sus ojos podían ver. Mientras la noche descendía y la luna vestía de plata la tierra, el eco de un nuevo amanecer se aproximaba. El compromiso de Dios con su pueblo estaba lejos de consumarse. La verdadera batalla por la fe se estaba apenas iniciando. Así, en el vórtice de lo inminente, la ambición divina tuvo su comienzo, marcando un camino que el hombre aún no podía imaginar.
Sansón sintió un fuerte llamado en su corazón mientras se adentraba en las llanuras, donde las estrellas brillaban en el cielo oscuro, parpadeando como los ojos de Dios observando su obra. Con cada paso que daba, las palabras del Señor resonaban en su ser. Tu vida será la antorcha que iluminará el propósito esperado. Esa verdad lo ardía como 30 brazos de fuego, y no podía ignorar el peso de su misión. De pronto, una imagen lo atravesó una vez más, el león muerto con su interior lleno de miel. Era un susurro del pasado, un testimonio vivo de Dios en su vida. En ese momento, Sansón entendió que no se trataba de su fuerza física, sino de la fragilidad y la dulzura que a menudo emergen de lo que parece ser destruido. La miel de su victoria se encontraba en la unión de su dolor y la redención del pueblo de Israel. Señor, clamó con fervor, danos un corazón que entienda el misterio de tu propósito. Que no seamos solamente guerreros, sino embajadores de tu bondad. Sintió una brisa suave, como un aliento divino, indicando que su súplica había llegado a los oídos del Altísimo. Al llegar al corazón del asentamiento, el Espíritu de Dios descendió sobre él con fuerza. Sansón pudo ver claramente la entrega del pueblo de Israel. Muchos estaban sumidos en el temor, pero había también un resplandor de esperanza en algunos rostros. He venido a liberar a los oprimidos, declaró con una voz que retumbó como truenos. Por el poder que el Señor me ha conferido, les digo que ha llegado el tiempo de su salvación. Los líderes, aún llenos de inquietud, observaron su transformación. Sansón, quien también había estado perdido en su confusión, ahora irradiaba una presencia que desafiaba la oscuridad circundante. ¿Cómo lo haremos?, murmuró uno de los ancianos, con ojos llenos de anhelo. Los filisteos nos han cercado, ¿qué armas levantaremos? Sansón abrazó con intensidad la promesa que había recibido. No es por espada o lanza que venceremos, sino por lo que Dios ha prometido a generaciones. Como el león que vencí, así también nuestros enemigos caerán. Pero esta vez no solo será la fuerza, sino nuestra unidad, el arma más poderosa. En ese instante, una luz brilló en su mente. Recordó las historias de sus antepasados, de Abraham, de Moisés y de David. Cada uno enfrentó desafíos imposibles, pero no fueron sus propias fuerzas las que los sostuvieron, sino su fe en el Dios viviente. Unámonos en espíritu y verdad, clamemos al Señor juntos, y su mano se moverá en nuestro favor. Con el pueblo colmado de esperanza, comenzaron a orar. Las súplicas se elevaron como un incienso fragante hacia los cielos. Oh Dios de mis padres, escucha el clamor de tu pueblo. En cada corazón resonaba el eco de antiguas promesas. Mientras esto sucedía, las estrellas en el cielo parecieron temblar, y una luz titilante apareció, siguiendo una dirección celestial. Sansón miró al cielo con asombro, sintiendo que Dios estaba a punto de revelarle el siguiente paso en el plan soberano. Sansón escuchó de nuevo esa voz profunda. El camino hacia la salvación de mi pueblo no se hallará en la victoria a través de la fuerza, sino en la entrega de tu vida. Aquello que una vez consideraste un abandono será tu mayor regalo. Atónito, Sansón sintió un lugar en su corazón donde el temor se convertía en valentía. ¿Qué significa esto, Señor? El resplandor que había aparecido en el cielo brilló aún más intensamente, como un destino que se revelaba. El sacrificio siempre precede a la victoria. Prepárate, el momento de cumplir con tu llamado se acerca. La salvación que buscas para tu pueblo llegará, pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a darlo todo para que esto suceda? La respuesta latente vibró en su ser con una claridad que nunca antes había sentido.
Así, en ese lugar sagrado, el futuro de Israel estaba a punto de entrelazarse con su propia entrega. Mientras la luna continuaba su ascenso, la obra divina que aún se estaba tejiendo empezaba a manifestarse. Las sombras de la noche envolvían la escena, prometiendo una transformación destinada a cambiar el rumbo de toda una nación. Con el eco de la revelación aún presente, Sansón entendió que las palabras del Señor aún no habían sido reveladas por completo. ¿Qué otros secretos guardaba Dios para su pueblo en este viaje sacrificial? Sansón se postró en tierra, sintiendo la cálida brisa de la noche que le acariciaba el rostro, como un abrazo sagrado del Altísimo. Las palabras que resonaban en su interior formaban una sinfonía de promesas y desafíos. Se levantó con un fervor renovado, consciente de que cada latido de su corazón testificaba el llamado divino que lo guiaba. «Señor», dijo en voz baja, «te ofrezco mi vida como un recipiente en tus manos». Las estrellas parecían moverse en sincronía con su propósito, y en su mente se dibujaba la imagen de un pueblo ansioso de redención. Se volvió hacia los hombres y mujeres reunidos en el círculo, su mirada ardiente repleta de convicción. «El tiempo ha llegado, juntos clamaremos al cielo, y la mano del Señor nos liberará de la opresión de los filisteos». Mientras hablaba, un murmullo de miedo y esperanza se mezcló en la multitud. Los corazones, tan variados como los colores del manto de un rey, reflejaban la urgencia del mensaje. Sansón levantó su voz. «No somos solo un montón de almas perdidas, somos el pueblo escogido de Dios, y en nuestra unidad reside la fuerza que vencerá a nuestros enemigos». Con cada palabra que pronunciaba, el poder del Espíritu Santo descendía, llenando el aire con una palpable electricidad divina. El clamor se incrementó, sus súplicas se transformaron en un clamor, como si la tierra misma se uniera a su causa. Los ancianos, primero recelosos, se unieron a la adoración, levantando sus manos al cielo, resonando con la esperanza de su historia. De repente, un estruendo retumbó en el horizonte, como el caos de un ejército en movimiento. Sansón, con el corazón latiendo con fuerza, comprendió que los filisteos se acercaban, como un enjambre oscuro destinado a aplastar la luz. «No temáis», gritó, «el Señor es nuestro escudo, estamos bajo su protección». Cuando la primera fila de filisteos cruzó la llanura, una sombra aterradora se cernió sobre ellos. Pero en lugar de huir, Sansón sintió que una chispada de valor crecía dentro de su pecho. «¿Podré hacer esto por mi pueblo?», se preguntó, recordando el sacrificio que Dios había pedido de él. En ese instante, comprendió que el momento había llegado. Sin una espada en mano, solo su fe y la esencia de su llamado, Sansón se erguía ante el enemigo. La corriente de su fuerza despertó entonces como un río impetuoso. Un león rugiendo en su interior, desatando cristales de poder, le impulsó hacia adelante. «Con el nombre del Señor y en la fe de nuestros ancestros, venceremos». El combate se desató. Sansón, con movimientos de gracia y fuerza sobrehumana, se lanzó sobre el enemigo. Sus manos se convirtieron en instrumentos de justicia, aplastando las cabezas de aquellos que oprimían a su pueblo. Cada golpe era un lamento de siglos de sufrimiento, cada victoria un recordatorio de que Dios nunca había olvidado a Israel. Mientras la batalla rugía, una nube de la gloria divina rodeó a Sansón, y al instante una voz resonó en su mente. «Aún hay más, la miel que buscaste en medio de la muerte, el sacrificio que diste por tu pueblo, es solo el principio del festín que he preparado». Atónito, Sansón entremezcló su lucha con la reveladora verdad divina. «Señor, ¿qué significa esto?», preguntó, su voz segura. «Tu sacrificio se convertirá en un manantial de vida», escuchó a su corazón gritar la respuesta. «Por medio de ti, las generaciones futuras conocerán mi salvación.
Cada dolor será transformado en dulzura. Por eso, levanta tus ojos, pues en tu entrega se encontrarán los caminos hacia el gozo eterno. La batalla podía haber alcanzado su clímax, pero para Sansón el verdadero desafío apenas comenzaba. Con el horizonte iluminado por la gloria de Dios, el destino de Israel giraba como un diamante en manos del Creador. ¿Qué nuevos embates y pruebas deberían enfrentarse para que el propósito divino se complete? La historia aún no estaba escrita en su totalidad. Los secretos del cielo estaban por revelarse, y la miel oculta brillaba a la vista de aquellos que estaban dispuestos a mirar más allá del sacrificio. En medio del clamor de la batalla, donde el eco de los gritos y el choque de armas resonaban con ferocidad, la gloria del Señor descendía como una nube sobre Sansón. La luz resplandeciente iluminó sus ojos y le dio fuerzas sobrehumanas. Mientras sus enemigos caían a su alrededor, una visión se desplegó ante su mente. El pueblo de Israel, liberado de cadenas, levantando cánticos de alabanzas al Altísimo. En aquel instante, no solo luchaba por su presente, sino también por un futuro que aún no conocía. De repente, la visión se desvaneció y el olor a humo y sudor invadió su ser. A su izquierda, un filisteo de gran estatura se abalanzó hacia él, levantando un hacha que brillaba bajo la luz de la luna. Sansón, empoderado por el espíritu, se giró rápidamente y con su mano desnuda atrapó el brazo del enemigo. Con un giro abrupto y un grito de victoria, despojó al filisteo de su arma, utilizando la fuerza divina que el cielo le proporcionaba. En medio de su lucha, Sansón recordó las palabras que habían resonado en su corazón. Tu sacrificio se convertirá en un manantial de vida. ¿Qué significaba esta promesa en el contexto de la batalla que libraba? Era un dilema que sus pensamientos no podían desentrañar en aquel momento angustiante. Pero mientras su carne luchaba contra el cansancio, su espíritu ardía con la certeza de que estaba cumpliendo un propósito mayor. La pelea continuaba, y los filisteos, a medida que caían, mostraban signos de desconcierto y miedo. Las historias de aquel guerrero que había atrapado a un león y había encontrado miel en su interior estaban comenzando a resonar en sus corazones. No temáis, decía Sansón a su pueblo, el Señor ha prometido nuestra victoria. Finalmente, después de una lucha titánica, los filisteos comenzaron a retroceder, y con cada paso que daban hacia atrás, la confianza de los israelitas crecía. Aquel estribillo de adoración, el Señor es nuestro refugio, se alzó en el aire, fortaleciendo el valor de cada hombre y mujer en el campo. Sabían que la gloria del Señor se manifestaba y que el poder se desataba sobre ellos a través de Sansón. Cuando la batalla finalmente cesó y el polvo se asentó, una profunda calma cubrió la llanura, casi como si la creación misma exhalara un suspiro de alivio. Sansón, viendo la devastación a su alrededor, cayó de rodillas, agotado pero no abatido. Miró hacia el cielo estrellado, donde la luz de las estrellas parecía brillar con una intensificación especial. Padre, clamó, te doy gracias por el poder que has derramado en mí. ¿Cuál es ahora tu voluntad? En ese momento, la voz del Señor habló nuevamente a su corazón. El tiempo de prueba ha comenzado, y la miel que encontraste es solo un anticipo de la abundancia por venir. La batalla por tu pueblo ha dado inicio, y en las sombras de su sufrimiento se manifestará mi gloria. No temas, Sansón, pues tu historia apenas comienza. De cada derrota traeré la restauración. Con renovada fuerza, Sansón se levantó, sintiendo que cada golpe que había recibido y dado había sido un paso más hacia la revelación de un propósito divino.
A medida que miraba a su alrededor y veía a su pueblo, entendió que no solo había luchado contra un ejército, sino que había comenzado una guerra espiritual que resonaría a través de las generaciones. Así como te he guiado hoy, continuó aquella voz en su interior, te mostraré el camino adelante. La miel será dulce, pero el viaje será desafiante. Lo que se acerca será tanto luz como sombra. Recuerda, la miel revela el maná de la vida en medio de la lucha. Y así, Sansón, dado por el poder de lo alto, se proponía caminar hacia lo desconocido, consciente de que su vida no solo se trataba de él, sino de una promesa que iba más allá de sus propios deseos. Porque en cada paso de lo que iba a venir, aún se revelarían secretos del cielo, aguardando con fervor a ser comprendidos en la mente y corazón de aquellos que se entregan completamente a Dios. ¿Qué nuevos desafíos aguardaban y cómo se manifestaría el plan soberano en el tumulto de una vida consagrada? La respuesta estaba aún en el horizonte, encerrada en la gloriosa promesa de lo que ha de venir. La calma que siguió al estruendo de la batalla era engañosa, y la luz de las estrellas que antes brillaba con esperanzas renovadas parecía oscurecerse ante un desafío inminente. Sansón, aunque victorioso, sintió una inquietud en su espíritu. Las palabras del Señor resonaban en su mente. Lo que se acerca será tanto luz como sombra. ¿Qué oscura sombra podría intentar empañar la victoria que había alcanzado? Mientras el pueblo reunía los restos de su valor y se animaban unos a otros con alabanzas, Sansón se dirigió a la cima de una colina cercana, donde podría clamar a Dios sin distracciones. La brisa nocturna acariciaba su piel, y el murmullo del viento parecía llevar consigo ecos de oración y esperanza. Allí, solo ante el Creador, volvió a elevar su voz. Señor, he visto tu gloria en el campo de la batalla. Tu mano se ha movido poderosamente, pero ¿qué es lo que has de mostrarme ahora? Una nube oscura comenzó a formarse a sus pies, y el aire se volvió pesado. Sansón sintió un escalofrío recorrer su espalda, una advertencia de que lo que venía no sería fácil. Entonces, con una intensidad que cruzó las fronteras del tiempo, la voz de Dios resonó otra vez en su corazón, como un trueno que acaricia la tierra. Sansón, la victoria de hoy es solo el inicio de una guerra más ampliada. He escuchado el clamor de mi pueblo y he preparado un camino, pero grandes pruebas se acercan, y tendrás que enfrentarlas con valor y fe. Con cada palabra, el peso de la responsabilidad se posó sobre los hombros de Sansón. Recordó las promesas hechas a su madre antes de su nacimiento acerca de ser un nazareo, consagrado únicamente para el Señor, y cómo su vida estaba ligada a la redención del pueblo de Israel. La historia de su vida estaba entrelazada en el gran relato de salvación. De repente, en la noche oscura, una imagen se formó en su mente, un símbolo de esperanza, un candelabro de 7 brazos, iluminado con fuego divino. La luz avanza en medio de las tinieblas, susurró su corazón, y en la profunda oscuridad me has llamado a ser un faro. Por un momento, la ansiedad cedió ante un profundo sentido de propósito. Pero la voz del Señor no se detuvo allí. Recuerda, Sansón, que el camino de los elegidos no es un camino sin sufrimiento. Viene un adversario más astuto que los filisteos. Vendrá a tentar tu esencia. No permitas que la debilidad de la carne eclipse tu llamado. La dulzura de la miel está allí, sí, pero la traición está al acecho. Las visiones de lo que podía venir comenzaron a tomar forma, y Sansón comprendió que la guerra que libraba no solo era física, sino también espiritual. Las tentaciones y distracciones llegarían disfrazadas de luz, pero era en la dependencia de Dios en momentos de necesidad que su verdadera fortaleza se manifestaría. Por lo tanto, decidió que no podría enfrentarlo solo.
Asísteme, oh Dios, muéstrame los caminos de sabiduría. Cuando el enemigo se acerque, ayúdame a reconocer sus tácticas y guíame por tus senderos seguros. Apenas terminó su súplica, una sombra se proyectó ante él. Sansón giró rápidamente y sus ojos se encontraron con un rostro conocido, el de su fiel amigo y guía, Manoa. «He venido en busca de ti, Sansón», dijo Manoa con voz grave. En las casas de Israel, los murmullos de una nueva inquietud han empezado a resonar. Los filisteos se reorganizan y rumores de alianzas oscuras se esparcen entre ellos como fuego en la sequía. Sansón se sintió inquieto. Todo lo relativo a la victoria parece efímero, como un susurro de viento. Debemos prepararnos, pues la batalla al frente es más insidiosa. Con ese recordatorio, Sansón, Manoa y su gente volvieron al campamento. Pero en lo profundo de su ser, Sansón sabía que lo que se avecinaba no solo involucraba una lucha externa, sino que además se dibujaba un plan soberano de Dios, aún oculto ante sus ojos, esperando ser revelado en el tiempo divino. El destino del futuro descansa sobre este preciso momento, murmuró para sí, mientras una mezcla de esperanza y temor envolvía su corazón. La aprensión del presente lo instaba a la acción, y ya no era solo su propia vida la que estaba en juego, sino una historia que se entrelazaba en la redención de su pueblo y la gloria del Altísimo, aguardando la revelación de algo mucho más grande. Las primeras luces del alba apenas comenzaban a brillar cuando Sansón y Manoa llegaron al campamento. El ambiente estaba cargado de ansiedad. Los guerreros de Israel murmuraban entre ellos, y las palabras de duda flotaban en el aire como un denso humo. ¿Podremos resistir? ¿No será en vano nuestro esfuerzo contra estos opresores? Se asomaba el temor de que la prometida liberación de Dios podría no llegar. Sansón, al ver las caras de su pueblo, recordó la visión que había tenido, la luz del candelabro que representaba su misión. Se acercó al grupo, consciente de que su confianza no debía tambalearse, pues su fortaleza dependía del mismo Dios que lo había llamado. Hermanos, no debemos perder la fe. No estamos solos. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Él es nuestra defensa, y esta batalla no es solo nuestra, sino del Altísimo. Las palabras de Sansón resonaron en el corazón de algunos, pero otros permanecieron dubitativos. Fue entonces cuando Manoa, de pie a su lado, levantó su voz en busca de unidad. Recordemos las hazañas de nuestro Dios. Ha estado presente en cada uno de nuestros altibajos. La victoria vendrá si nos mantenemos firmes en la fe. Mientras hablaban, se sintió una inquietud aún más profunda. Las sombras de un nuevo problema se cernían sobre ellos. Los rumores de alianzas filisteas no eran meras habladurías. Estaban en lo cierto. Las tierras circundantes comenzaban a agitarse. Se decía que algunos de los habitantes de los valles que habían rendido homenaje a los filisteos estaban ahora en conversaciones para unirse a su causa. «Es un peligro inminente», advirtió Sansón, su tono grave marcando la seriedad de la situación. «Si estos pueblos se unen a los filisteos, nuestra lucha será aún más dura. Debemos actuar con sabiduría, preparar nuestras manos y corazones para lo que está por venir». Mientras hablaban, Sansón recordó la advertencia del Señor, la dulzura de la miel y la traición al acecho. En esa misma penumbra espiritual, en medio de la inquietud, tuvo la revelación de que algo más iba a manifestarse, algo que le revelaría no solo su camino, sino también el carácter de su Dios. Sin perder tiempo, convocó a los líderes del campamento. Les habló sobre la necesidad de permanecer alertas y unidos. Acudamos al Señor, oremos y busquemos su dirección. Él nos ha prometido estar con nosotros. No dejemos que el miedo se instale en nuestros corazones. La historia de nuestro pueblo aún no ha terminado.
Esa noche, el ambiente del campamento cambió. Todos se reunieron en una ferviente oración, clamando al Dios de Israel. La atmósfera se sintió cargada de una expectación inquebrantable, una promesa de que Dios respondería. Y así, mientras las voces se elevaban al cielo, un profundo silencio descendió sobre el campamento. Sansón sintió de nuevo la presencia de Dios pulsando en su corazón. La noche se iluminó sutilmente, como si la mano de Dios tocara el lugar donde estaban. En ese momento de conexión, escucha y profunda revelación, algo extraordinario comenzó a suceder. Una palabra profética descendió sobre él, llenando cada fibra de su ser. Todavía no has visto el poder de mi propósito. Se aproxima un encuentro no solo con el enemigo, sino con lo que he sembrado en ti desde el principio. La miel que has de encontrar será la recompensa de tu valentía y resistencia. Mientras el eco de estas palabras rebosaban en su espíritu, Sansón sintió un renovado vigor. Comprendió que todo lo que había sucedido, sus victorias, sus batallas, tenía que ver con un plan más grande que él mismo. Más allá de la lucha física, estaba en juego el verdadero poder redentor del Dios viviente. Con un fervor renovado, miró a su pueblo, su carga en ese momento transformada por la certeza de que todo se estaba alineando para el propósito de Dios. Pronto verán la miel de liberación, proclamó. Y en el profundo silencio de la noche, la promesa de nuevos desafíos y victorias aguardaba, lista para ser desvelada en el tiempo divino. El plan soberano de Dios estaba más allá de lo que podían imaginar, y Sansón sabía que su propia historia era solo parte de una narrativa mucho más grandiosa en la salvación de su pueblo elegido. El sol se alzó con fuerza sobre el campamento, iluminando las caras de los guerreros israelitas que encontraban renovada determinación en sus corazones. La murmura de la víspera se había transformado en un fervor colectivo. Sin embargo, la sombra del conflicto inminente aún pesaba sobre ellos. Sansón se preparó para hacer un llamado a la unidad y al valor, sintiendo que el tiempo para la revelación divina se acercaba. «Hermanos», exclamó, alzando la voz para que todos pudieran escucharle, «el camino que tenemos por delante no será fácil, y las pruebas serán grandes. Pero si recordamos las maravillas que Dios ha hecho por nosotros, hallaremos la fuerza que necesitamos. Hoy el Altísimo nos ha prometido que su propósito se realizará, y ya no es la balanza de nuestra capacidad lo que decidirá el resultado, sino su poder». Mientras pronunciaba estas palabras, una inquietud comenzó a germinar en su interior. La revelación de la noche anterior resplandecía en su mente como un faro. Sin embargo, el consejo de su madre resonaba en su corazón, recordándole no solo la llama del poder, sino el peso de su llamado. De repente, un murmullo comenzó a circular entre los hombres. Un mensajero llegó corriendo, su rostro pálido de terror. «He visto al león en el camino, el mismo que devora nuestros rebaños cerca de las colinas. No hay duda, la bestia acecha, y si nos encontramos con él, caeremos como hojas ante la tormenta». La tensión aumentó, el pánico comenzó a acoger a algunos de los guerreros. Pero Sansón recordó las palabras de su Dios, y cómo, desde su madre, le habían sido enseñadas sobre los peligros que se aproximaban. La cita de la miel, la traición y el león se entrelazaron en su mente como un claro signo del propósito divino. «No temas», gritó Sansón, su voz resonando entre el grupo temeroso. «Nos enfrentaremos a este león como valientes. Recordemos que con el poder del Señor somos más que vencedores. No será solo una batalla contra la bestia, sino un enfrentamiento con los temores que nos han debilitado. Conoceremos nuestra fortaleza no en la derrota, sino en la victoria que Dios ha prometido». Mientras pronunciaba estas palabras, una inquietud comenzó a germinar en su interior.
La revelación de la noche anterior resplandecía en su mente como un faro. Sin embargo, el consejo de su madre resonaba en su corazón, recordándole no solo la llama del poder, sino el peso de su llamado. De repente, un murmullo comenzó a circular entre los hombres. Un mensajero llegó corriendo, su rostro pálido de terror. «He visto al león en el camino, el mismo que devora nuestros rebaños cerca de las colinas. No hay duda, la bestia acecha, y si nos encontramos con él, caeremos como hojas ante la tormenta». La tensión aumentó, el pánico comenzó a acoger a algunos de los guerreros, pero Sansón recordó las palabras de su Dios, y cómo, desde su madre, le habían sido enseñadas sobre los peligros que se aproximaban. La cita de la miel, la traición y el león se entrelazaron en su mente como un claro signo del propósito divino. «No temas», gritó Sansón, su voz resonando entre el grupo temeroso. «Nos enfrentaremos a este león como valientes. Recordemos que con el poder del Señor somos más que vencedores. No será solo una batalla contra la bestia, sino un enfrentamiento con los temores que nos han debilitado. Conoceremos nuestra fortaleza no en la derrota, sino en la victoria que Dios ha prometido». Los guerreros, aún dudando, comenzaron a sentir el ardor en sus corazones. La fe de Sansón se esparcía como fuego, y poco a poco las semblanzas de temor se marchaban, reemplazadas por el deseo de pelear. Sin embargo, en el fondo de su ser, Sansón sabía que este era solo el preludio de un desafío aún más grande. Con la férrea convicción de un líder llamado, avanzaron hacia la colina donde se avistaba el león. El aire era pesado y cada paso resonaba con el eco de la inminente confrontación. En un instante preñado de anticipación, el poderoso rugido del león sacudió la brisa, frenando los pasos de algunos. Sansón se detuvo. Este león será el símbolo del enemigo que nos consume. Se volvió hacia sus hombres y oró en silencio, invocando la intervención divina. Cuando abrieron sus ojos, la imagen del león se presentó ante ellos, erguido y feroz, como una sombra de la adversidad frente a ellos. Con un levantamiento de su mano, Sansón se lanzó hacia la criatura. El momento fue sombrío y glorioso, una danza entre lo terrenal y lo celestial. Aquel choque vibrante resonó como un tambor en el corazón de todos aquellos que atestiguaban. El encuentro culminó en un instante de asombro. León y hombre, luchadores de un mismo mundo en guerra. De repente, en la fricción del combate, se dio cuenta de que en su interior una fuerza nueva brotaba, una fuerza cuya fuente era su obediencia al llamado de Dios. Mientras la batalla se manifestaba, la visión de la miel regresó a su mente. Recordó que de la muerte del león vendría la vida, de su fuerza una revelación. Con cada latido de su corazón comprendió que lo que se manifestaba no era solo un enfrentamiento con la muerte, sino un encuentro con la promesa de lo que Dios estaba a punto de desvelar. Mientras la luz de la gloria divina iluminaba la escena, las palabras de Dios vibraron en su alma. A través del sacrificio viene la miel, y la miel será la señal de la salvación de mi pueblo, recordando que aún en la oscuridad hay luz y esperanza. Así, Sansón levantó la mirada hacia el cielo, sintiendo que el milagroso plan de Dios estaba en marcha. Anhelaba lo que vendría, pero comprendía que la batalla apenas comenzaba, desvelando aún más del profundo propósito divino para su vida y su pueblo. La historia, en ese instante, se entrelazaba en la sabiduría de todo lo que el Altísimo había preparado. A medida que el encuentro culminante se llevaba a cabo, la fuerza de lo divino envolvía a Sansón como un manto. El león, en su ferocidad, no era solo un símbolo de la adversidad que enfrentarían, sino también un recordatorio tangible del poder de Dios manifestado a través de la vida de su siervo.
La lucha no era solo física, era una confrontación espiritual, una batalla que definía el destino de Israel y el propósito del Altísimo. Sansón sintió la fuerza del Espíritu del Señor fluir poderosamente en él. Con un grito que resonó como un eco en el alma de su pueblo, se lanzó hacia el león, sus manos aferrándose con determinación. Cada golpe era una manifestación del cumplimiento del llamado que le había sido otorgado desde su nacimiento. En ese instante comprendió que no estaba solo. La gloria de Dios lo respaldaba. Mientras luchaban, las memorias de momentos pasados fluyeron como ríos de sabiduría en su corazón. La miel de aquel león se convirtió en una alegoría de la salvación, un símbolo que iba mucho más allá de aquella batalla. Sansón supo que sus acciones tendrían un eco en las generaciones futuras, y que cada victoria conseguida no solo traería libertad a su pueblo, sino también cumplimientos proféticos de parte de Dios. Finalmente, con un estallido de potencia divina, Sansón derrotó al león. La criatura cayó al suelo con un estruendo, y en ese mismo instante el cielo pareció abrirse en un destello de luz. La victoria sobre el león era una declaración del dominio de Dios, incluso sobre lo que parecía imbatible. Aquella escena sería recordada. Como la miel que había encontrado en el interior del león, la victoria traería dulzura a su pueblo. Con el león vencido, el pueblo de Israel sintió una oleada de aliento fresco. Los corazones, hasta entonces atemorizados, se llenaron de valor y esperanza. Sansón se volvió hacia ellos y levantó su voz con una autoridad renovada. Hermanos, este no es solo un momento de gloria, sino un hito en nuestra historia. Las lágrimas de siglos de opresión se han transformado en canto de salvación. El Señor ha estado con nosotros y continúa guiándonos hacia la libertad. En ese instante de victoria, Sansón contempló el cuerpo del león y recordó la miel que había brotado de su interior, un recordatorio del propósito divino escondido en lo más adverso. La miel simbolizaba la provisión divina y la dulzura que Dios había preparado para su pueblo, aún en los momentos más oscuros. Y comprendió que la verdadera libertad no solo residía en derrotar enemigos visibles, sino en la redención del corazón y el espíritu de su nación. Pero nuevos desafíos acechaban. Desde las colinas cercanas, un ejército filisteo se acercaba, decidido a vengar la derrota de su bestia. Sansón, viendo el peligro, sintió en su interior una convicción renovada. Este es solo el inicio, pensó. Sabía que la verdadera lucha no se limitaría a la batalla física, sino que abarcaría el camino a seguir en la búsqueda de la verdadera identidad y propósito que Dios había trazado para su vida y su pueblo. Con determinación se volvió hacia el grupo de guerreros. No retrocedan. El Señor es nuestro defensor. Cada lucha que enfrentemos será una lección de fe. No tomemos a la ligera la victoria de hoy. Esa miel que encontramos en el león es una promesa de lo que Dios tiene reservado para nosotros. Su salvación traerá dulzura no solo en nuestras batallas, sino en nuestras almas. Así, Sansón levantó su mano en un gesto de proclamación y fe. Avancemos con la certeza de que nuestra lucha es con el poderoso ejército del Altísimo. La victoria está en nuestro futuro, y cada paso dado será un testimonio de su gloria. Con esa fe, los israelitas se unieron a Sansón en el campo, hombro con hombro, listos para enfrentar el amanecer que traía consigo no solo el desafío de un nuevo enemigo, sino la oportunidad de experimentar la profundización de su alianza con Dios. En el horizonte, el resplandor del día comenzaba a despuntar, augurando una batalla que no solo estaba destinada a ser una confrontación de fuerzas, sino la revelación de los secretos del cielo en la vida del pueblo de Israel. ¿Qué más haría Dios por ellos? ¿Y cuáles serían las pruebas que definirían su destino? La historia de redención apenas estaba comenzando,
dejando en el aire una pregunta poderosa. ¿Cuál sería el verdadero sacrificio que llevaría a la miel de la salvación en medio de la lucha? En la profundidad de esa incertidumbre, el camino de fe de Sansón y su pueblo estaba por entrelazarse con el plan soberano de Dios, esperando desvelarse en el tiempo sagrado que el Creador había destinado para ellos.